Yo lo primero es agradecer a la Fundación Ramón Arece y especialmente a Felipe la invitación. Yo creo que con amigos como estos, ¿para qué quiere uno enemigos? Porque evidentemente pues la charla que nos han puesto es una charla muy interesante y abierta a un debate, espero que sincero y sin llegar a las manos, pero que ese llegar, como dice José Mota, sí que irse va. La cuestión es que yo tengo algunos... Ahí tengo algunas disclosure of interest de carácter personal. Lo primero, que para mí esto es como un jugador de segunda que viene a jugar un partido con la gente de la Champions, así que estoy asustado. Segundo, es que yo soy de Andalucía y entonces los de Andalucía somos muy exagerados. Por tanto, a todo lo que diga le bajáis un día un 15% y más o menos se acercará a lo que pienso de verdad. Y lo tercero es que yo soy un paciente de cáncer. Por tanto, como paciente diré cosas que no pienso como médico o que pienso como médico con cáncer. Por tanto, algunos de mis compañeros pueden sentir que lo que digo a lo mejor es un poco también exagerado. Y luego tengo un professional disclosure, que es la película Jerry Maguire. Todos sabéis, la película esta, Jerry Maguire, él está en una situación como yo ahora, tengo que dar una charla delante de mis compañeros sobre qué pienso que debemos hacer con nuestro trabajo. Algunos de vosotros recordáis cómo acaba eso. Bien, esto es lo que le pasa a un paciente de cáncer en España. Un paciente de cáncer en España, en general, empieza por el médico de cabecera o por un programa de screening, va a su hospital local, si le diagnostican, si es un cáncer, pues va a recibir unos tratamientos, o si el cáncer está muy avanzado, ya va a un tratamiento paliativo. Después, si va a tratamiento, pues hace sus tratamientos, lo acaba, empieza un seguimiento, si recae vuelve a tratamiento, etcétera, etcétera. Es decir, tiene mucho camino por delante. ¿Y esto cómo se ve desde el punto de vista del médico? Aquí tenemos a Gregorio Marañón. Pues desde el médico se ve bien, porque él no es el que recorre el camino, él está en su sitio. Y entonces el paciente empieza lo que creo que es the long and winding road. Porque primero le han dicho que tiene que cuidarse, por ejemplo, que no fume. Pero es que hay pacientes que por más que les digas, les gusta mucho fumar, de todo. Luego, a pesar de eso, se les diagnostica del cáncer y entonces, pues, una vez diagnosticado, en un hospital que funciona bien, va a un comité multidisciplinario donde todos, con su mejor voluntad y sin ningún interés particular de ningún tipo, deciden lo mejor para su caso. Todos como angelitos. Después, una vez que se ha decidido, si está uno en un hospital muy bueno, muy bueno, muy bueno, va a haber gente... Va a haber gente deseando personalizarlo, esperando con la pipeta para obtener alguna muestra biológica. Pero ya cuando está personalizado, va a cirugía, el paciente recibe su tratamiento local, después lo mandan a la sofisticadísima radioterapia y finalmente pasa por el sexy oncólogo médico. La cuestión es que este es un proceso largo y duradero en el cual el paciente pues pasa mucho tiempo. Y pasa mucho tiempo porque va tocando de puerta en puerta. Algunas veces las puertas son como esas. Están en un buen ambiente, se comunican bien, están cerquitas. Y entonces, bueno, pues aunque el paciente va tocando de puerta en puerta, bueno, pues no lo pasa tan mal. Pero otras veces las puertas no están así. Otras veces las puertas son una detrás de otra, en medio de un pasillo, y tiene que ir tocando. Y lo malo es que toca, y algunas veces, cuando toca detrás de esa puerta, quien está, pues no sabe nada de su caso, a lo mejor. Claro, entonces es un problema, porque es que no conoce su caso. O es un tío tan interesado en lo suyo que lo mira de reojillo y sigue a sus cosas, y a sus ensayos, y a sus investigaciones. Entonces, hombre, el paciente contento, pues no está en general. Porque es que además el tiempo pasa. El tiempo pasa y claro, pasa porque si bien es verdad que entre cuando se cierra una puerta se abre otra, los pasillos son muy largos.
y la gente pierde mucho tiempo de puerta en puerta. Adelante, tranquilidad. O sea que, incluso después de un comité y de un consenso, el paciente se encuentra con 3 puertas, normalmente 3 médicos, y no sabe cuál escoger, porque los 3 dicen choose me, elígeme, ¿no? O sea que el paciente tiene una situación en el sistema actual con comités multidisciplinarios, con muchos especialistas, por bien que funcione, compleja. Y esto, que lo digo así, no lo digo yo, lo dice el Ministerio en su página web sobre la estrategia del cáncer para el Sistema Nacional de Salud del 2009. Todos estos son los problemas que dice el Ministerio que tiene la asistencia oncológica en España. Pero es que fijaros que lo que dice sobre todo es que el cáncer se da cada uno a su aire. Cada uno a su aire entre médicos de los hospitales, entre servicios de los hospitales, entre comunidades autónomas. Ese es el resumen del resumen. Y encima, con mucha falta en casos de equipos de irradiación, con una gran falta de equipos de irradiación adecuados y adecuados al estado del arte actual. Pero es que además también faltan profesionales y hay una limitación en la percepción probablemente del cuidado del paciente. Estamos muy focalizados en la cura del paciente y probablemente no estemos tan preocupados como profesionales del cuidado del paciente, que tiene relativa importancia porque hoy en día curamos a muchos pacientes biológicamente, sobre todo de mama, estadios precoces, pero el impacto emocional perdura años y tiene un gran coste, no solo económico, que parece que es lo único que nos importa hasta ahora, que también en términos de bajas, depresión, etcétera, pero por supuesto personal, social y familiar. Pero, ¿qué dicen los pacientes? Aquí voy a decir no lo que dicen los pacientes, que yo no le he preguntado, sino lo que digo yo, porque no sé cuántos de vosotros habéis estado mirando en la cama de abajo para arriba, en vez de para arriba para abajo, como los médicos. Yo he mirado desde la cama hacia arriba, hacia el médico, y lo que digo lo digo por mí mismo, no quiere decir que todos los demás pacientes piensen lo mismo. Yo lo que digo es que ¿sabemos lo que quieren los pacientes o los médicos creemos que sabemos lo que quieren los pacientes? Los pacientes queremos cura, pero también cuidado. Y los médicos creen que solo esperamos que nos curen. Son dos cosas muy distintas. ¿Y es posible que nos entendamos? ¿Es posible que nos oigáis a los pacientes? Fijaros que a poco que te descuides tienes que ver a 3 médicos distintos. Y además los 3 médicos con unas opiniones un piquitín diferentes a lo mejor. No muy diferentes, pero un poquito diferentes. Pero sobre todo los 3 te van a tratar de convencer que lo importante es lo suyo. Olvídate de la radioterapia. La cirugía es lo que te cura. Olvídate de la quimioterapia. La radioterapia es lo que te cura. O sea que tú cuando vas allí no sabes exactamente a cuál de las 3 puertas te vas a quedar. Pero es que además el seguimiento es un lío porque los 3 te llaman. Los 3 te llaman y además cada uno te dice una cosa también. Con lo cual tú no sabes exactamente a qué atender. Pero es que además necesito yo un paciente para algunos tratamientos, un médico, otro médico más a mi lista de médicos para recibir un tratamiento hormonal o para recibir unos tratamientos combinados con radiación sencillos. Pues yo como paciente no lo sé. Yo como paciente creo que alguien colabore en el diseño de mi tratamiento no significa que tenga que verme ya para toda la vida. Y además creo que para que lleguemos a ese punto común, los tratamientos deberían ser tan útiles como sea posible, tan cortos como sean posibles, en casa tanto como sea posible, con visitas al hospital tan pocas como sean posibles y con el máximo soporte emocional como sea posible. Eso es lo que me parece que quiero como paciente y probablemente muchos pacientes pensarán lo mismo. Porque hay mucho problema emocional detrás de un tratamiento. Cuando nosotros decimos que ponemos un tratamiento y que este es el mejor tratamiento para un paciente, ¿de verdad sabemos lo que eso significa para su vida? ¿Lo que significa para su entorno? ¿Esos porcentajes son relevantes para su vida o son relevantes para nuestros ensayos clínicos? Yo lo que he hecho es preguntar a algunos equipos consolidados. Aquí veis los Monty Python, que son un grupo de gente pues, muy seria, que en esas películas que hacían de Inglaterra del año 1200, pues claro, yo me he ido a donde estudiaban
y estudiaban en Cambridge. Entonces, Cambridge es una universidad que parece que, bueno, pues que lleva muchos años, porque lleva desde el año 1209 hasta el año 2009, es decir, ya ha hecho más de 800 años, y algo sabrán de esto, ¿no? Entonces, el modelo inglés, por ejemplo, los departamentos de oncología, pues tienen 3 grandes grupos. Y lo que te dicen es, ¿tú quieres ser oncólogo? Sí. Y el training para oncología incluye training en clinical oncology y training in medical oncology. Tiene un training, una formación en oncología médica y en oncología clínica. ¿Y qué es lo que dicen ellos que es un oncólogo clínico? Pues ellos dicen que un oncólogo clínico son los doctores que están expertos en manejar todas las formas de tratamiento del cáncer que no son quirúrgicas. Radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, isótopos radiactivos y otras técnicas especiales. ¿Y cuál es la misión de un oncólogo clínico? Ahora ya soy yo el médico otra vez, me he puesto la gorra de médico otra vez, me he puesto la bata. Es luchar contra el cáncer, ser un médico personal para mi paciente y con unos valores que son innegociables, que es que primero el paciente, que primero el cuidado y después la cura, que hay que saber, que hay que cooperar y que hay que investigar. Y eso es básicamente lo que dice también la especialidad de Clinical Oncology de Cambridge. Es que tenemos que actuar para mejorar nuestros tratamientos, tenemos que desarrollar estrategias para el beneficio de los pacientes y esa tercera es muy importante, tenemos que desarrollar la empatía y la compasión, no solo para nuestros pacientes, sino también para nuestros colegas. Es uno de los valores de un oncólogo clínico. Y tenemos que tener buenas comunicaciones. ¿Por qué? Porque, como veréis después, somos el centro de la atención oncológica. Por tanto, nuestro cuidado tiene que estar siempre orientado al paciente, tiene que ser integral. Nosotros tenemos que ser la gente que sea la referencia de ese paciente, que se sienta seguro con nosotros, debe ser continuo y, desde luego, tiene que ser eficiente. En una época de crisis como estamos ahora mismo, nosotros tenemos que tener tratamientos basados en la evidencia con extremados controles de calidad. No hace falta que nos lo diga. Probablemente no haya especialidad oncológica ni de otro tipo que tenga regulada por ley sus controles de calidad. Y en estos momentos de crisis creo que se hace muy relevante evitar las acciones redundantes, es decir, evitar que la gente tenga que ir a varias puertas. Es muy importante pensar y sentirse como paciente, y yo creo que es muy importante también hacer este esfuerzo visible a la sociedad. Bueno, nosotros los oncólogos clínicos discutimos con el paciente qué vamos a hacer, cuál es su tratamiento, porque vamos a hacer en muchos de los tumores que se diagnostican en nuestros casos precoces, pues el tratamiento más importante. Fijaros que he subrayado ahí algunas de las cosas que dicen que hacemos, ¿no? Sabemos de rayos X, insertamos cosas en los tumores, usamos tratamientos y elegimos las combinaciones de tratamiento. Y yo, cuando mi residente... Hemos tenido un pequeño problema. Bueno. Cuando mi residente decía, iba a dar la R1 iba a dar la sesión general del hospital, decía, ¿y esto cómo lo enfoco? ¿Cómo le explico a mis compañeros residentes quiénes somos los de oncología? Pues somos radiólogos. Pues no, aquí tenía un montón de diapositivas explicando que en nuestros departamentos, pero en el mío especialmente, pues tenemos ecógrafos con el cual hacemos la braquiterapia prostática, tenemos TAC con el cual diseñamos los tratamientos, tenemos que ser conocedores de la anatomía radiológica, hacemos resonancia, que los radiólogos no nos informan, sino que simplemente cogemos el CD y lo utilizamos para planificar, o PET, TAC-PET, que igualmente utilizamos las imágenes. Por tanto, tenemos un amplio conocimiento de la radiología, lo cual nos permite una facilísima comunicación con nuestros compañeros de esa rama de la medicina nuclear y radiodiagnóstico. ¿Somos cirujanos? Hombre, cirujanos no, pero nosotros en nuestro departamento tenemos 2 quirófanos. No hay ningún urólogo que tenga 2 quirófanos suyos allí cerrados con una llave. ¿Y por qué somos cirujanos? Pues porque hacemos braquiterapia en muchas patologías diversas, solo o en combinación con los cirujanos. Pero es que también estamos haciendo radioterapia intraoperatoria.
Y eso nos obliga a estar, tenemos una médico dedicada a radioterapia intraoperatoria en el departamento porque está todo el día en los quirófanos haciendo radioterapia intraoperatoria. Por tanto, ¿somos cirujanos? No, pero conocemos muy bien el lenguaje de los cirujanos. Cuando entramos a un quirófano, sabemos lavarnos, sabemos vestirnos, sabemos comportarnos dentro de un quirófano. Por tanto, nuestra conversación con nuestros compañeros cirujanos es muy fácil, porque sabemos de cirugía, tenemos que dar puntos y sabemos comportarnos razonablemente bien en un quirófano. ¿Somos patólogos, investigadores o qué somos nosotros? Hombre, yo creo que, teniendo en cuenta que en los años 50 empezamos ya a ver que la radiación dañaba el DNA, que sabemos que hemos estudiado las bases moleculares de cómo ese DNA dañado se comporta en términos de reparación, muerte celular, detención de ciclo, etcétera, y sabiendo que hay algo que todos los especialistas de oncología clínica tenemos que saber que es radiobiología, yo creo que, hombre, a hablar con los patólogos también sabemos, porque sabemos de este tipo de cosas. Pero finalmente, algunos compañeros me preguntaron al principio de estar en el hospital, ¿pero tú no eres farmacéutico? No, nosotros somos médicos. Somos médicos porque en muchos hospitales, entre ellos el mío, pues tenemos un hospital de día donde administramos todo tipo de tratamientos de soporte, que incluye pues una transfusión, un tratamiento para los huesos o tratamientos concurrentes de quimioterapia o de anticuerpos monoclonales, como ha explicado muy bien Yapuris, como pasa en toda Europa. Pero es que además, al cuidar de nuestros pacientes, tenemos unas camas donde nuestros pacientes pueden ser atendidos adecuadamente y si sufren complicaciones de nuestros tratamientos o si por su mal estado general necesitan un cuidado especializado de su oncólogo, que somos nosotros. Y eso nos convierte en que somos clínicos del hospital. Por tanto, tenemos nuestras camas y nuestro trabajo, nuestras guardias y nuestras cosas. Estas imágenes que voy a poner ahora son un poco fuertes, pero creo que explican muy bien, por aquellos que todavía a lo mejor no lo tengan claro, cuál es nuestro papel en el manejo del cáncer. Hubo una época, casi tendría que decir como en inglés, there was upon a time, había un tiempo donde si no había radioterapia, esto es lo que le pasaba a las mujeres con cáncer de mama. Se nos ha olvidado, pero si no hay radioterapia, esto es lo que le pasa a la mujer con cáncer de mama. Espero que no volvamos nunca a esto. Hubo un tiempo en que si no había radioterapia, esto es lo que le pasaba a un paciente que tenía un cáncer de recto. Espero que no volvamos a eso nunca. Pero sin radioterapia esto no es posible. Hubo un tiempo donde este era el resultado de un tratamiento de un cáncer de laringe. Ya esto no lo vemos en muchos casos, gracias a la radioterapia. No queremos volver a eso. Por tanto, ¿se puede pensar un mundo sin radioterapia? ¿Un mundo oncológico sin radioterapia? Imposible. Porque es que además, en los pacientes con cáncer metastásico, podemos ofrecerles un control de la enfermedad metastásica clínica elevadísimo, cooperando con nuestros compañeros de los tratamientos sistémicos para, destruyendo nosotros la enfermedad clínica metastásica, como pasa con la radiocirugía, ellos puedan mantener un control de la enfermedad subclínica durante mayor tiempo. Por tanto, hoy en día no se puede pensar en el cáncer sin el papel central que tenemos como oncólogos. Yo creo que una de las cosas más importantes que desarrolla la especialidad en otros países es que quizás están cambiando un poquito la idea hacia especializarse en subtipos celulares. Entonces, subtipos tumorales. Entonces, lo que el paciente espera hoy en día, o lo que ahora me pongo como paciente espero, es que haya una relación cercana entre el oncólogo quirúrgico y no quirúrgico, que solo tenga una puerta donde tocar y que haya un doctor, un médico o varios médicos, pero que se sepa en mi caso, y que tenga la seguridad de que tenga un itinerario claro y una seguridad de que todos están de acuerdo en enfocarse a mi cuidado, es decir, y que se dedican a individualizarme a mí en vez de a mi tumor, porque estamos hablando de individualización del tumor. ¿Y quién me individualiza a mí? Es decir, una señora que tiene 2 niños, que trabaja en un barrio, que vive en un barrio periférico de una ciudad, que está trabajando en un trabajo no cualificado en una casa, si decidimos entre quimioterapia adyuvante o hormonoterapia adyuvante, es una tremenda decisión para ella. No tiene nada que ver con su tumor, tiene que ver con ella y con su vida. Si le ponemos hormonoterapia, a lo mejor puede seguir limpiando, y si le ponemos quimioterapia no va a poder seguir limpiando. Es que hay que individualizar, pero no solo los tumores. Hay que tener tiempo para pensar en las personas.
Borràs viene esta tarde y este paper suyo es muy interesante, que probablemente es el inicio del cambio. ¿Debemos seguir dejando que haya un taxista que lleve al paciente de puerta en puerta o tenemos que cambiar hacia una unidad multidisciplinaria? Yo creo que hay otra opción, que es que haya una sola puerta, una puerta donde es la puerta a la esperanza y donde detrás está un oncólogo especializado, un grupo de oncólogos especializados donde el oncólogo clínico tiene un papel fundamental. Y es que el oncólogo clínico, para poder hacer su trabajo, tiene que tener esas características, tiene que ser curioso y tiene que realmente tener unas prácticas médicas muy importantes, clínicas muy importantes, investigación y mucha comunicación. Y la suerte que nosotros tenemos es que, como tenemos que trabajar con cirujanos, con oncólogos médicos, con radiólogos, con patólogos, con físicos, es que como tenemos ese amplio abanico de cualidades y de capacidades que nos permiten hablar bien con un cirujano y nos permiten hablar bien con un radiólogo, pues, por supuesto, estamos en la parte central de esa unidad funcional, porque yo creo que esas unidades funcionales pueden ayudar a que la gente no tarde tanto tiempo entre una puerta y otra, que su diagnóstico sea más rápido y que sus tratamientos sean mejores. Yo creo que si profundizamos, esta sería la idea. Tenemos que haber cirujanos oncológicos, oncólogos clínicos, oncólogos médicos, que participamos en unidades multidisciplinarias, pero donde el peso que el oncólogo clínico tiene sobre esa unidad es muy relevante, porque al final somos los que vamos a hacer el tratamiento local más relevante y conjunto. Yo diría que todo lo que hemos visto de la individualización está muy bien, pero, chicos, coger la mano a un paciente sigue siendo una actividad terapéutica insuperable. Este es uno de mis compañeros del Hospital Dr. Negrín, de paliativo, y siempre dice que la morfina, cogiendo la mano, es mucho más efectiva y no hace falta hacer un estudio randomizado doble ciego, sobre todo porque coger la mano no del doble ciego va a ser difícil. Y yo creo que todavía estamos a tiempo. No importa cómo de equivocados estemos, siempre hay la posibilidad de dar la vuelta y mejorar. Y como ya sabéis cómo acaba la película Jerry Maguire, que después de una charla como esta todo el mundo le aplaude, pero luego se queda más solo que la una, pues de verdad que esto solo era una declaración de intenciones, que no dejéis de ser mi amigo y que no le hagáis caso, que Jerry Maguire es solo una película. Muchas gracias.